Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo. Este es el primer episodio que voy a hacer sobre distintos estilos de cerveza. Lo primero, esto va a ser un poco más largo porque me quiero presentar, quiero que sepáis por qué estoy haciendo esto. Entonces, bueno, yo ahora mismo vivo en Vancouver, en Canadá, British Columbia, y aquí hay una cultura muy importante, creciente acerca de cerveza llamada artesanal. Aquí deben diferenciar de lo que es cerveza más comercial, que es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en España, sobre todo. Pero bueno, yo empecé a descubrir un poco también la cerveza cuando estuve viviendo en California, también hace un par de años, y allí probé una cerveza que se llamaba India Pale Ale, o más comúnmente se conoce como IPA. Entonces, el primer episodio va a tratar sobre una IPA. Considero que es un muy buen ejemplo, cosas que desconocemos totalmente en España, que existen, y poco a poco ir introduciéndonos en lo que aquí es ahora mismo muy importante. El mercado de la cerveza en Vancouver, solo por que os hagáis una idea, ahora mismo hay más de 30 cervecerías abiertas, la mayoría son todo microcervecerías, es decir, que no elaboran en grandes producciones, básicamente como San Miguel, Cruzcampo en España, sino cosas más pequeñas, más artesanales, y que les permite, obviamente, explorar más opciones y experimentar más. Entonces, bueno, esas son las razones. Estoy trabajando ahora mismo, soy assistant manager para una tienda, básicamente la mejor tienda de cerveza que hay en la ciudad, en Vancouver. Y nada, tengo muy al alcance de las cervezas. Yo soy una persona que siempre he estado más ligado al mundo del vino, pero ahora estoy explorando los diferentes tipos de cervezas que existen y que se pueden descubrir, sobre todo ahora mismo en Norteamérica, y lo quiero hacer también con vosotros, quiero compartir esa experiencia. Entonces, bueno, un poco de historia. Quiero empezar con un poco de historia sobre las India Pale Ales o IPAs. Surgió todo en Inglaterra, obviamente, donde hay un tipo de cerveza que se llama Pale Ale allí, que tiene más malta y es un poco más amarga, más oscura que las cervezas que conocemos como cerveza regular o normal en España. Y entonces esta gente, mientras en España, por ejemplo, se hacía vino, Inglaterra durante la época colonial lo que hacía era cerveza, vino no tenían. Entonces, ¿cómo hacían para hacer llegar esa cerveza hasta las colonias? Por ejemplo, en este caso, a la India. La cerveza, como cualquier otra bebida o cualquier otro producto alimenticio, si lo dejas durante mucho tiempo en unas condiciones que no sean las adecuadas, se va a echar a perder. Entonces, uno de los ingredientes que tiene la cerveza tiene propiedades antisépticas y antibacterianas, como es el lúpulo. En inglés se llama hop, y va a ser una cosa muy importante para definir las características de las tres cervezas. Entonces, en Inglaterra, estas Pale Ales que ya tenían y las estaban exportando a la India, añadían una cantidad extra de lúpulo. ¿Qué pasaba? Esas cervezas tienen mucha malta porque son Pale Ales, como parecía. Luego, toda la cantidad de lúpulo que tiene les hacen muy muy amargas. Entonces siempre se supone que estas cervezas serán para ser consumidas después de 2 años. ¿Qué pasa? Que después este estilo se estuvo refinando y ahora mismo es posiblemente uno de los estilos más populares en toda Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y básicamente lo que pasa es que tenemos el sabor de la cerveza va a diferenciar mucho dependiendo del tipo de lúpulo empleado. Entonces, los lúpulos que hay ahora americanos ofrecen unos niveles de sabores muy diferentes y muy variantes, que vas a tener distintos tipos de IPAs, y luego vas a poder diferenciar incluso
en la nariz y en la boca cuando pruebas la cerveza. Típicamente se encuentran sabores a frutas tropicales, incluso también a albaricoques y no tanto como a manzana, eso es más derivando de las levaduras, pero en general sabores muy afrutados, cítricos también, es muy fácil de encontrarlos en este tipo de lúpulos. Entonces nos vamos a encontrar las IPAs, que son unas cervezas que con un tono de coloración un poco más oscuro y mucho aroma a frutas tropicales y cítricos, y luego el sabor en la boca siempre va a ser muy amargo, mucho más amargo que las cervezas regulares, pero siempre juegan con el equilibrio de que esta cerveza tiene un poco más de cuerpo y la malta es más intensa, con lo cual es un sabor muy agradable y son cervezas muy refrescantes. Fue una que se llama Lagunitas IPA, que es una cervecería de este estilo más artesanal que está en California, Petaluma, si no recuerdo mal, y sinceramente hay mucha gente que habla de las IPAs como un gusto adquirido, ¿no? Necesitas entrenamiento porque es mucho más amargo de las cervezas a las que estamos habituados, sobre todo en España, pero a mí sinceramente desde el primer momento me encantó porque pude entender que era mucho más fresco, tenía una cantidad de sabor increíble, y acostumbrado a beber cervezas tipo de esas, San Miguel Cruzcampo en España, pues esto fue inmediatamente descubrir algo nuevo. Entonces vamos a empezar. He elegido, se llama Breakside, que es otra cervecería de Estados Unidos, está en Milwaukee, Oregon. Entonces esta concretamente tienen más IPAs, pero esta es la Wanderlust, y utilizan más lúpulo fresco. También se van a encontrar distintos tipos de sabores dependiendo del tipo de cómo está el lúpulo. Si el lúpulo es seco, que es la mayoría, vas a encontrar sabores más herbáceos y quizá un poco más astringente, pero en estos que usan los lúpulos frescos normalmente se encuentran sabores más a resina también, que son a pino también, dependiendo de dónde proceda el lúpulo. Por ejemplo, los del Northwest, o sea, básicamente alrededor de Washington, Oregon y aquí en British Columbia, que sería el Northwest, ofrecen más carácter como a pino, sabores a pino. Entonces vamos a ver. Una de las cosas que decir también es el tamaño de las botellas. En general en toda Norteamérica se utiliza este tamaño, que se llaman bomber, y básicamente son como 2/3 de litro. Entonces he puesto una porción, un paso para mí, y queda aproximadamente otro más, que son cervezas un poco para compartir o un poco más grandes. Entonces, como vemos, el color sí que es un poco más oscuro de lo normal, y siempre la espuma en general tiene una consistencia más densa y un color blanco muy claro. Entonces sí se puede ver aquí el color mucho más ámbar, mucho más oscuro. Entonces ya de primero a mí sí me huele bastante como a hojas de limón. Entonces tiene como un carácter cítrico importante, pero además un carácter herbáceo. Y luego también huele a mangos y a lichis. Es un ejemplo perfecto de IPA. Sí, tiene un amargor muy elevado, como es característico de las IPAs, pero a la vez te hace salivar más, te hace
una sensación de que la cerveza es mucho más refrescante. Entonces, a mí sinceramente me parece un ejemplo genial. Tiene también un poco de sabor como a levadura de panadería por la propia fermentación. Y sí, sabores muy intensos a cítricos y a mango. Es una muy buena cerveza, sinceramente. Entonces, como una anécdota personal, estuve en mi familia visitando el verano del año pasado e intenté introducirles las IPAs, por ejemplo. Fue algo bastante difícil y les costó mucho porque es muy amargo y así como primera toma de contacto a lo mejor es un poco... Tienes que tener la mente abierta, es un poco agresivo, pero sinceramente son cervezas que merecen muchísimo la pena explorar. Y quería empezar la serie con una IPA porque fue la que realmente me hizo a mí cambiar la idea de qué es lo que están haciendo diferente en otras partes del mundo con la cerveza que en España sinceramente no conocemos. Quiero hacer capítulos uno a la semana y voy a ir explorando distintos tipos de cerveza de todas las clases, no solo americanas sino también europeas, porque creo que no están todas conocidas ahí en España y sinceramente lo único que nos llega un poco de fuera son algunas cervezas alemanas, pero no tenemos muy claro qué es. También cervezas belgas, pero tampoco tenemos muy claro qué es y qué es especial en ellas. Entonces, pues con un poco más de información como tengo aquí y voy a seguir aprendiendo y creciendo con ellas, pues quiero ir explorándolo con vosotros. Y bueno, como veis aquí está lloviendo ya bastante, típico tiempo de Vancouver. Así que nada, un saludo, espero que nos sigamos viendo y nos vemos aquí la semana que viene. Chao.